significa precisamente más cultura y más arte. Hola a todos los que estén viendo esta transmisión. Este es el Sábado del Libro virtual. Gracias, por supuesto, al Instituto Cubano del Libro, al Ministerio de Cultura, a Crear TV, por hacer posible que el Sábado del Libro, como espacio de difusión de lo mejor de la literatura que se publica en Cuba, pueda llegar a mayor cantidad de personas. Este Sábado del Libro, el grupo editorial Nuevo Milenio aprovecha este espacio para presentar uno de los títulos que tuvimos como novedad en la pasada Feria del Libro y que forma parte de esa maravillosa biblioteca del pueblo, una colección que agrupa grandes clásicos de la literatura cubana y universal. Estamos hablando en específico del título Pensamiento Revolucionario, 3 textos clásicos que engloba, que compila 3 discursos, manifiestos, textos que forman parte de los fundamentos principales, de los pilares del pensamiento revolucionario en Cuba, que son parte de nuestra tradición intelectual. Estamos hablando del Manifiesto Comunista, escrito por Carlos Marx y Federico Engels, de Nuestra América, escrito por José Martí, el héroe nacional de Cuba, y La historia me absorberá, que es el alegato de defensa de Fidel Castro en el juicio, en la causa 37, luego del asalto al cuartel Moncada. Con este título, el Grupo Editorial Nuevo Milenio y su sello Ciencias Sociales se propuso compilar en un solo tomo que sirviera de referencia, que sirviera de apoyo a la enseñanza de la historia, a la enseñanza de la filosofía, a la enseñanza de la tradición revolucionaria en Cuba, para profesores, para alumnos, para especialistas, pero sobre todo para que en la biblioteca del pueblo, que ciertamente estamos construyendo ahí un referente para el tiempo presente y para el tiempo futuro, no faltaran estos autores, no faltaran estas obras. Estamos hablando de que hace un recorrido por estos 3 textos clásicos fundamentales del pensamiento revolucionario, comenzando, como les decía, con el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es un texto que escribieron en coautoría Carlos Marx y Federico Engels para darle un programa político a la organización que luego se llamaría Liga Comunista, que trataba de cambiar por completo la visión que se tenía de la historia, la visión que se tenía de las contradicciones, de la situación, de las causas fundamentales, reales, que llevaban a la depauperación de la clase proletaria y de los trabajadores en Europa y en el mundo en general. Por supuesto, el Manifiesto Comunista es un escrito que hace un análisis de la época, de las correlaciones políticas que debían establecer los comunistas con otros partidos, hace una crítica a partidos u organizaciones que no llegaban a la raíz verdadera de los problemas de la clase obrera, pero por encima de todo hace un análisis que luego, por supuesto, se complementaría con las obras de Marx y de Engels y culminaría con esa obra cumbre que es El Capital, pero ya hace un análisis político, histórico, de las verdaderas contradicciones. En el Manifiesto Comunista donde se habla del fantasma del comunismo, de cómo se trataba de satanizar a esa figura del comunista porque era un peligro para todas las clases que estaban en el poder, todas las clases privilegiadas. Y de qué manera el Manifiesto Comunista denuncia que es la lucha de clases el verdadero motor de la historia y que solo con el ascenso, con el liderazgo, con la vanguardia del proletariado como clase revolucionaria, se podía llegar a un estadio superior que significara a la larga la erradicación de esas contradicciones de clase, la erradicación de esas luchas de clase y, por supuesto, la erradicación de la injusticia. Nuestra América, de José Martí, constituye un maravilloso ensayo, muy preclaro, de la idea de una identidad regional, de que la América Latina, había esa idea que tiene Martí de que hay 2 Américas, ¿no? La América que responde a una tradición anglosajona y esa otra América, esa nuestra América, que comienza en el Río Bravo y culmina en la Patagonia. Una América que tenía un pasado en común, que había sido colonizada mayoritariamente por España, aunque también por Portugal, en el caso de Brasil,
que es una gran porción de la América, una región que se había unificado en un proyecto emancipatorio como fue el de Simón Bolívar, que también tenía esa aspiración panamericana, esa aspiración de hacer de la América toda un país sin fronteras, con una identidad común, con un lenguaje común. Y Martí hace un análisis muy certero de la manera en la que ese proyecto, que en definitiva él defendía, que era el proyecto de la independencia cubana, debía tributar a una unidad regional. Hay frases, hay elementos de nuestra América que son muy usados. O sea, por ejemplo, se recuerda mucho que los pueblos han de andar unidos como la plata en las raíces de los Andes, se recuerda la figura del gigante de las botas de 7 leguas, se recuerdan muchas de las frases. A mí me gusta mucho en particular cuando él habla de los hombres 7 mesinos, los que no tienen el suficiente valor para arriesgarse, para echar adelante una gesta como la que estaba tratando de impulsar Martí, hombres de brazo canijo, que como no pueden alcanzar el árbol, se dicen entonces que el árbol no puede ser alcanzado. Y yo creo que hay ahí también un mensaje que nos sirve en el día de hoy para entender la necesidad de la integración de la América y la necesidad de trascender a aquellas personas que por mediocridad o por cobardía nos niegan que esos sueños de integración, que esos sueños de un continente mejor puedan ser posibles. Y bueno, también está, por supuesto, la historia mal Verá, que es el documento político-jurídico más importante del siglo XX cubano, escrito por Fidel Castro desde la prisión. Él primero pronuncia el discurso en la audiencia improvisada que se montó para juzgarlo. Él pronuncia el discurso y luego lo va reconstruyendo desde la cárcel. Hay un libro maravilloso que se llama Pequeña Gigante, la historia de la historia mal Verá, de Marta Rojas, en la que ella va narrando todo el proceso en el que Fidel le va filtrando los fragmentos de este escrito a Melba, a Aide, para que luego se fueran compilando y se pudieran publicar, imprimir 100.000 ejemplares, pedía Fidel, luego solo se pudieron hacer 10.000, pero fue una acción tremenda y se convirtió en la historia mal Verá en el programa político no solo del movimiento 26 de julio, sino de todas las fuerzas revolucionarias a lo largo y ancho de la isla, que trataban de buscar un referente, que ya los referentes se habían agotado tanto en el autenticismo como en la ortodoxia, y la gente estaba buscando algo distinto. Y ese algo distinto cristalizó teóricamente, conceptualmente, en la historia Me Absorberá, que no solo es una denuncia de los muchos crímenes cometidos por la dictadura batistiana a la hora de reprimir. Recuerden que luego del asalto a Cuartel Moncada se comenzó una ola represiva de asesinatos, de torturas. Realmente es una página muy triste, muy bochornosa de la historia cubana. Pero no solo se limita a esa denuncia, sino que va más allá, va al análisis crítico de las condiciones de esa Cuba, enuncia los problemas fundamentales que aquejaban al país, las posibles soluciones, y va más allá del análisis y va a la proposición de potenciales leyes revolucionarias para tratar de sanar a Cuba y tratar de hallar un camino viable. Tanto el Manifiesto Comunista como Nuestra América, como la historia mal Verá, no son solo documentos históricos, que tienen un valor histórico por el momento en el que se publicaron, sino que tienen un valor práctico, político, para el presente. Nosotros hace poco tuvimos una presentación del libro en un espacio que tenemos en la Peña de la Pupila Afilada, y llevamos 3 jóvenes para que presentaran los 3 textos que forman parte de este libro. Y cada uno de ellos, en su presentación, en su disertación, hablaba de lo útil que resultaba para las generaciones más jóvenes ir a estos documentos, porque realmente siguen siendo referentes en términos teóricos, prácticos, en términos conceptuales, del camino que podemos tomar en determinado momento. No es a la copia, no es a la imitación, sino a utilizar esto como un instrumento para la emancipación. Y a eso responde el propósito de publicar este libro, este título, esta compilación por parte del Grupo Editorial Nuevo Milenio, en darle una herramienta más, una herramienta crítica a aquellas personas que siguen soñando con la revolución. Así que muchas gracias y espero que puedan adquirir este maravilloso título de la Biblioteca del Pueblo, que está disponible tanto en formato físico en las librerías como en formato digital en las plataformas de comercialización del comercio electrónico del libro. Muchas gracias.
revolución significa precisamente más cultura y más arte.